Muy buenos días, Eloy, ¿cómo ¿Qué estás? tal, Rafa? ¿Qué tal? Encantado de verte en este sitio. Es un sitio precioso. Es un sitio muy especial. Estamos en el Templo de Devot, en Madrid. Hoy es 2 de diciembre y Eloy ha tenido la gentileza de venir desde Granada para hablar de la Espagiria. Pues sí, señor. Sabiendo que la Espagiria nace en Egipto. En Egipto nace una forma de ciencia en la cual las leyes que actúan en el ser humano y las leyes que actúan en el interior de la Tierra y en lo más pequeño son las mismas leyes que rigen las estrellas. Entonces lo que se llama el pensamiento mágico o la ciencia de los antiguos. Durante mucho tiempo y en el racionalismo del siglo XVIII y posteriormente pues despreciado, pero que sin embargo pues vuelve a encontrar eco en los descubrimientos de la ciencia actual. O sea que eres un experto en Espagiria. Sí, soy un espagirista. ¿Qué es la Espagiria? Aunque estabas empezando a contárnoslo. ¿Qué es la Espagiria, Eloy? La Espagiria es el nombre que le dio Paracelso a una aplicación o a la forma menor o la forma más sencilla de la antigua alquimia. La Espagiria es alquimia, pero es, por decirlo así, alquimia aplicada al trabajo con la salud humana, al encontrar las leyes que rigen la salud y la enfermedad, y al arte de devolver la salud y a la preparación de medicinas. Hay que distinguir aquí entre lo que se llama alquimia mayor y alquimia menor, alquimia y espagiria. En realidad la alquimia mayor partiría de que el universo está a medio hacer y de que el ser humano también está a medio hacer, o por decirlo así, tiene una parte perfecta y una parte en proceso de perfeccionamiento. Es decir, que de nacimiento todos estamos enfermos, por eso morimos. Entonces la alquimia mayor pretende la regeneración absoluta de la naturaleza y por lo tanto la superación del dolor, la enfermedad y la muerte en el ser humano. Eso es una quijotada, pero que por la misericordia del Creador se le ha otorgado la capacidad, y me atrevería a decir que incluso el deber al ser humano, de perfeccionarse y encontrar ese estado más allá del dolor, la enfermedad y la muerte. En el fondo no deja de ser lo que han dicho los grandes profetas, maestros e iluminados de todas las tradiciones humanas, históricas. La espagiria pretende algo mucho más sencillo. Pretende aplicar esas leyes cósmicas que rigen tanto en lo más alto como en el más pequeño de los átomos, para entender lo que es el equilibrio, lo que es el desequilibrio, lo que es la armonía, lo que es la desarmonía, y aplicarlas para devolver la salud. Bueno, la verdad es que lo has explicado con muy buenas y muy claras palabras. O sea que la Espagiria, el nombre lo aporta Paracelso, sí, que es un nombre griego que quiere decir unir y separar, ¿no? Separar y unir. Y ¿qué aporta la Espagiria en nuestra época, que tenemos de todo? ¿Qué es lo que te aporta la Espagiria que nos pueda venir bien ahora? La Espagiria aporta una cosa que cada vez se pierde más. Es falso que tengamos de todo. Es totalmente falso que tengamos de todo. Cada vez nos tenemos menos a nosotros mismos. Cada vez tenemos menos armonía. Y la Espagiria aporta precisamente el reencuentro con la armonía del cosmos. En medicina la Espagiria es muy poderosa, porque al encontrar las leyes que devuelven la armonía, ciertamente, para todo lo que son enfermedades en las que la medicina alopática convencional, que en algunas cosas, como la cirugía, ha progresado muchísimo, a la hora de tratar enfermedades de estas que no se sabe realmente de dónde vienen, hay cada vez más enfermedades que no saben catalogar, que son desequilibrios generales del organismo para los cuales no se le encuentra un nombre, o se le da un nombre, un síndrome raro, síndrome de fulanito de tal, de menganito de tal, que nadie sabe muy bien de dónde viene, y para los cuales no hay, al parecer, una razón anatómica precisa, es decir, que no se puede encontrar un desarreglo, por decirlo así, material. Pues para esto la Espagiria tiene realmente resultados muy potentes. Pero es que la Espagiria además aporta algo mucho más importante. La Espagiria como filosofía de la ciencia, al ser una forma de ver el mundo en el cual
el mundo no es sino la expresión o la materialización de una serie de leyes cósmicas, es, por decirlo así, una filosofía que permite iluminar cualquier ciencia de la naturaleza, y permite, por lo tanto, entender de otra forma, desde la fisiología hasta la bioquímica, hasta la química, e incluso puede aportar una visión nueva y puede aportar descubrimientos en la física, al ser una verdadera filosofía de la ciencia. La verdad es que es así. Yo he tenido el gusto de ser tu alumno durante un año y lo que he aprendido con la Spagyria, la visión del universo que te aporta y del ser humano, es la más completa y la más bella a la que he podido acceder. O sea que en ese sentido te agradezco muchísimo la enseñanza que tú nos has transmitido, en parte a través de tu maestro. ¿Puedes hablar de tu maestro y de la escuela un poquito, por dar cómo has aprendido tu Spagyria y quién fue tu maestro? Eso es hablar de muchas cosas. Yo tengo Llevas 25 años. Yo tengo menos, la ¿no? alquimia desde muy jovencito dentro, siempre me llamó la atención. De hecho, ya de adolescente leía a Platón y me sentía atraído por la unión entre religión, arte, filosofía y ciencia. Yo no entendía que eso pudieran ser cosas separadas. A los 19 años cayó en mis manos un libro que se titula El misterio de las catedrales, de Fulcanelli. Y eso de alguna manera me convirtió, me abrió el corazón al pensamiento de la alquimia, ese libro. Después de muchas vicisitudes de la vida, pues que conocí a Omar, digo a Yavir, a Abu Omar Yavir, y entonces me convertí en su discípulo. Y era porque fallecido hace aproximadamente 5 años, algo más de 5 años, era un hombre especial. Era un hombre que no tenía nada que ver con los maestros al uso, los gurús de la nueva era. Era un hombre abierto, afable y sencillo. Era un hombre que podía tener muy mal genio. Era también un hombre muy niño, era un niño grande. Era muy humano y muy sabio. ¿Y qué aprendiste con él? ¿Qué te enseñó? Me volvió el cerebro del revés y me permitió entender el mundo de otra manera. El mundo desde la visión de un espagirista, entiendo. Desde la visión de un alquimista. ¿Y cómo es esa visión? Un poquito, si se puede compartir. Un poco. ¿Cómo es esa visión? Pues lo explicaré con un ejemplo. Primero voy a poner un ejemplo difícil y luego uno fácil. Normalmente, en el pensamiento en el que la mayoría de las personas estamos educados, la espiral existe porque existe el caracol. Entonces se dice que el caracol tiene una forma que es forma en espiral, ¿no es así? Como el caracol, muchas otras cosas. En la visión del espagirista del alquimista, el caracol y otras cosas similares existen gracias a que existe la espiral. Primero es la espiral y luego el caracol. Para la ciencia materialista, primero es el caracol y luego la espiral. Para la ciencia antigua, primero es la espiral, como modelo, y luego es el que luego se expresa en el caracol, se expresa en las galaxias espirales, se expresa en las coliflores que tienen forma espiral, como una coliflor filosófica que es la Romanescu. Sí, esto es muy importante que se diga en la entrevista. Este era el ejemplo fácil, me imagino, Este ¿no? es el fácil, sí. No, este era el difícil. Ah, bueno. ¿Y cuál es el fácil entonces? El fácil no es tanto, es una reflexión. Es una reflexión filosófica. Es decir, realmente, recurriendo a un hombre que recogió la tradición de los antiguos como fue Aristóteles y luego la racionalizó, en realidad Aristóteles fue el gran racionalizador de Platón, pero no fue antiplatónico. La oposición entre Platón y Aristóteles, en mi humilde opinión, es equivocada. La materia, Aristóteles distinguía entre materia y forma. Entonces la materia, que viene de una raíz, yo no sé, en latín viene de una raíz que es mater, la materia su función es ser madre. Es decir, la materia existe porque es soporte de la forma. Entonces no se puede concebir la materia si no toma una forma. Es decir, todo lo que es material es porque de alguna manera toma una forma que le distingue del resto.
Por lo tanto, desde este punto de vista, todo lo que existe tiene que tener forma, tiene que estar informado. Por lo tanto, para nosotros, como parece ser que ya viene sugiriendo la física actual, anterior a la manifestación inmaterial, hay lo que se llama unas ondas o unas ecuaciones de forma. O sea que la información es la que produce la formación, Efectivamente. la forma. Entonces, esta información se manifiesta en lo que es el juego de la naturaleza, el juego de las formas materiales, que como no pueden ser ninguna de ellas absolutas, están continuamente mutando. ¿Qué es ser espagirista hoy en día? ¿Qué es ser espagirista? Ser espagirista es unir la sabiduría con la poesía, la ciencia con el arte, la sensibilidad con el pensamiento. Casi nada, ¿no? Hay que ser un poco niño para ser espagirista. Bueno, yo he tenido la suerte de conocerte y de aprender contigo un poquito. Sé que estoy en el absoluto comienzo. Y bueno, en Madrid un grupo de gente hemos podido aprender o vislumbrar lo que es la espagiria. Y tengo que dar testimonio, dar testimonio de que la espagiria cura. Sorprendentemente, gente que ha venido a entrevistarte se han equilibrado, se han sanado. No me gusta usar la palabra sanar, pero se han equilibrado, se han sanado, esa es la palabra. Entonces eso es como entrar en el misterio de la vida, ¿no? Y de la sanación. ¿Cómo hace un espagirista para ayudar a otras personas a sanar? Primero, entender el lenguaje que expresa esa persona, el lenguaje de su cuerpo y de su alma. Entender lo que esa persona, lo que su lenguaje corporal y lo que su lenguaje anímico, lo que su lenguaje no verbal está transmitiendo. Segundo y fundamental, empatizar y resonar. Y tercero, reflejar, o por decirlo así, dar forma, informar a unas medicinas de esa empatía que se ha tenido con el paciente. O sea, tú eres espagirista, tú tienes un laboratorio de espagiria, produces medicinas espagiristas, trabajas con la naturaleza y con el cosmos. Yo hago medicinas espagíricas, evidentemente no para comercializar, sino para utilización personal. ¿Y el trabajo de laboratorio cómo es? Si se puede describir de algún modo. El trabajo de laboratorio tiene, en realidad no está tan lejana a la espagiria y otras tradiciones. El trabajo de laboratorio tiene mucho de ora et labora. Es un trabajo que en parte se parece al trabajo de un químico, de un farmacéutico, pues se destila, se calcina, se cristaliza. Pero en este trabajo también se tiene en cuenta dos cosas que no tiene en cuenta la farmacia o la química tradicional, que es la influencia del sol, la luna, las estrellas. A veces ponemos cosas al sol, a veces ponemos cosas a la luna, para aprovechar determinados tipos de fuerzas que hay en estos astros. Se tiene en cuenta a veces, no es lo mismo hacer determinados trabajos al amanecer que al atardecer. E incluso para Celso y los grandes espagiristas, aunque esto ya las cosas las complica mucho, pero se debiera tener en cuenta los aspectos planetarios a la hora de emprender ciertos trabajos. Y lo que es más importante que esto es que hay una interacción directa entre el operador y lo que está haciendo. Es decir, hay que estar en un cierto estado de presencia, de meditación, cuando se trabaja. Hay mucho de humildad. Y esto humildad, es ¿no? más importante todavía que los astros. Bien. O sea, hay mucho de humildad, ¿no? De ponerse al servicio de... Claro, totalmente. Bueno, pues podríamos seguir hablando mucho tiempo y la verdad es que es un gusto estar contigo en el templo de Devot, que es un sitio especial por la relación que tiene la espagiria con Egipto, con Grecia, con la cultura árabe que nos la trae, con Yavir, con la cultura andalusí. Y también, bueno, comentar que estamos haciendo espagiria en Madrid, que empezamos en enero, que todos los años hacemos un grupo de formación en espagiria. Sí. Y que es un grupo de aprendizaje de espagiria. ¿Quieres comentar algo sobre la formación que estás haciendo? Bueno, sobre la formación yo doy, hay un primer nivel que es un nivel
teórico en el cual se transmiten y se dan los fundamentos de esta ciencia. Realmente, más que transmitir un cuerpo teórico extenso, que lo hay, una transmisión, por decirlo así, material, unas lecciones, pues hay también una transmisión sutil. Yo busco transmitir una percepción, una forma de percibir las cosas. Es decir, en el curso intento que haya transmisión, tanto digamos material o intelectual, como transmisión de alguna forma sutil, pudiéramos llamar espiritual, como considero pues que las personas que hemos recibido este conocimiento, pues a la vez tenemos, pues humildemente, con la ayuda del Creador, la posibilidad de transmitirlo a otras personas que estén abiertas y receptivas. La verdad es que ha sido un gusto compartir contigo. Y luego pues el curso tiene esta parte teórica y luego pues tiene una parte práctica de laboratorio, porque el trabajo con la materia forma parte fundamental de la espagiria, ya que intentamos que lo alto se una con lo bajo. Decía nuestro maestro que el alquimista tiene que tener manchadas o tiene que mancharse las manos de carbón. Es decir, tiene que ponerse el delantal y tiene que trabajar, tiene que unir lo celeste con lo terrestre. Me gusta mucho escuchar esta frase de Yavir, que el alquimista tiene que tener las manos manchadas de carbón, y me recuerda que la palabra a la que se refiere Egipto antes es Kem, que es tierra negra. Era la tierra negra, la tierra de Kemi, del Gemit. El Gemit. Que viene precisamente del trabajo con la tierra generadora y la conexión con el cielo. ¿Quieres decir algo más así para gente que te esté escuchando por primera vez? Simplemente quiero decir una cosa, y sobre todo que en estos tiempos que corren es muy importante. Esta tradición egipcia, la tradición alquímica, fue en gran parte, no solo gracias a ellos, pero en gran parte vino a Europa a través de una civilización culta y sabia que lamentablemente ahora por los últimos sucesos se está ignorando que esa parte existe. Esta civilización fue la civilización musulmana que entró en Al-Ándalus y que nada tiene que ver con fanáticos y fundamentalistas. Fue una cultura tremendamente profunda que trajeron las matemáticas, trajeron la alquimia, trajeron una agricultura avanzadísima, trajeron el álgebra, la higiene, todo. Y que no tiene nada que ver con este fundamentalismo feroz que lamentablemente estamos viendo hoy en día. Es decir, y es gracias a ellos a los cuales se extendió este conocimiento por Europa. Y que retoma gracias Yavir, al Andalus. ¿no? Y Yavir renace ese conocimiento, ¿no? Yavir retomó la parte sobre todo relacionada con la medicina, la medicina de tipo alquímico. Alquímico espagírico. Pero es lamentable que a todo el saber que hubo en Al-Ándalus, parece ser que hay más traducciones de sabios andalusíes en Inglaterra que en España, y es hora de que se reconozca una fuente cultural, nuestra cultura y nuestra tradición, ¿no? Y profunda, una tradición cultural vastísima. O sea que eso es uno de los méritos que hay en la Escuela Andalusí de recuperación del saber ancestral que trae la cultura andalusí a España y que somos portadores y generadores de ella. Es uno de los grandes méritos, porque luego, por ejemplo, una escuela muy importante de medicina, que es la escuela antroposófica, en realidad bebe de la espagiria, y es la espagiria sencillamente con otro nombre. O sea que se puede decir que la antroposofía, que es maravillosa, es una rama de la espagiria, es una rama actualizada de la espagiria europea. Es espagiria influida pues de las tradiciones del norte de Europa, europeas. Pero es espagiria, realmente el señor Steiner pues bebe de Goethe, que fue un alquimista, y de Paracelso. Y que de algún modo pues también igual la homeopatía es una rama de la espagiria, y las flores de Bach son rama de la espagiria, como las sales de Schüssler. Es decir, que lo bonito de la espagiria es que es la ciencia madre de la medicina alquímica, de la medicina esotérica, de la medicina espiritual europea y mediterránea. Sí, por decirlo así, la espagiria sería nuestra medicina tradicional, nuestra medicina basada en fuentes tradicionales. Y sería en todo semejante a la Ayurveda hindú o a la medicina tradicional china. China o la tibetana. O a la tibetana, efectivamente. Pues es un gusto poder hablar contigo y que
que el que vea este vídeo se pueda tener un atisbo de la Spagyria, y está bienvenido a las conferencias que haces, a la formación que realizas también con nosotros y a las consultas de medicina espagírica, que es una suerte poder contar con ello y contigo. Muchísimas Pues, gracias. si te parece, acabamos aquí la entrevista, si quieres. Muy bien. Muchas gracias, Eloy. Encantado también. Un gusto. Mucho Un placer, tiempo, Rafael. después de 3000 años, nos hemos vuelto a reencontrar. Ya era hora, ya era hora.